Bueno, gracias por esta oportunidad de una precisión. Yo no aspiro a nada, en lo personal, para mí. Aspiro a rescatar mi país de la tragedia que está viviendo y no a ganar las nuevas elecciones, sino que por fin salgamos de su desarrollo. Esta es nuestra misión, esto es nuestro proyecto vital y por eso participamos de la política y así deberían participar todos los políticos de América Latina. 200 años en ese desarrollo es suficiente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Después de 4 días tendremos las primarias. Hoy día se han presentado las candidaturas, pero hay 4 días supuestamente de socialización. Luego se formalizan con las primarias y hay que aceptar, esa es una trampa que han puesto, ilegal, inconstitucional, personalmente las candidaturas. Eso lo han hecho para que yo no pueda aceptar mi candidatura, porque me han sacado 2 órdenes de prisión, ¿no? Pero eso no puede mantenerse, no es un absurdo total, no está en la ley en ningún lado. Hasta para condenarnos se utilizan Zoom, hasta para casarse yo puedo dar un poder, pero para aceptar una candidatura obligan a ir personalmente al país. Un absurdo. Recuerden que en nuestro país los migrantes pueden ser candidatos, no me están predicando solo a mí, sino a centenas de miles de migrantes. Y después de eso, hasta el 18, ¿no? El 18 empieza la inscripción y luego de eso un periodo de impugnaciones, ¿no? Respecto a la inscripción, ¿no? Que parece ser hasta el momento que usted tendría que ir a Ecuador a presentarse para inscribirse. ¿Cómo piensa llevar a cabo todo esto? A ver, hagamos la pausa porque esto no lo va a entender la audiencia. En Ecuador se crearon 2 figuras. La inscripción, que existe en todos lados, y hay que inscribir, esa se puede hacer por internet, desde el 18 de septiembre. Y lo dice el Consejo Nacional Electoral, para evitar contagios con el COVID, con el coronavirus. Pero se inventaron en un reglamento, transitoria segunda, párrafo tercero de un reglamento, algo que no existe en la ley. La aceptación de la candidatura 10 días después de las primarias, que son el 23. Entonces tenemos hasta el 3 de septiembre para que los candidatos nacionales, Asamblea Nacional, binomio presidencial, vayan a las oficinas del Consejo Nacional Electoral personalmente a aceptar la candidatura. ¿Qué sentido tiene esto? Impedirme participar. Entonces, pero es absolutamente inconstitucional, y no solo inconstitucional, un completo absurdo, y creo que no se va a poder mantener por dictadura que enfrentemos, porque es demasiado aberrante ya. Y ahora ya hablando con respecto a lo que sería una campaña electoral, ¿cuáles son los objetivos principales allí? Como le decía, nosotros no pensamos en ganar las próximas elecciones, pensamos en las futuras generaciones. 200 años en su desarrollo ya es suficiente, pero si esto siempre fue fundamental, hoy es fundamental y urgente, porque el país atraviesa la peor crisis de su historia. Y claro, el coronavirus no lo creó este gobierno traidor, nefasto, pero la tragedia sí. Somos los países del mundo con mayor cantidad de muertos por habitante. Eso responde a negligencia criminal. ¿Sabe usted que esta pandemia redujeron el presupuesto en salud? Pero es algo aberrante, es algo impresionante, algo increíble. No parecía cierto, es difícil de creer. En todo caso, también tenemos una crisis económica terrible, ¿no? Pero todo esto ya había empezado, sobre la crisis económica, desde el año 2019. Ya estábamos en recesión antes de que haya coronavirus, antes de todo lo que estamos viviendo. Es decir, el mal manejo del gobierno, en lugar de paliar la crisis, aprovechó para imponernos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, flexibilizar condiciones laborales, votar empleados públicos, reducir sueldos y salarios. Y frente a todo eso tenemos que reaccionar, obviamente. Y la manera de hacerlo es ganándole las próximas elecciones. El gobierno actual ha puesto, como más o menos había detallado en un principio, varios palos en la rueda, podríamos decir, ¿no? A esta candidatura. ¿Usted espera algo más de ellos? ¿Qué esperan? Se inventaron ese reglamento que no existe en la ley, no existe la figura de aceptación. Y la figura que sí existe, de inscripción, que es obvio, fundamental en todas las elecciones, inscribir la candidatura, esa sí se puede hacer por internet. Y después, para evitar los contagios. Pero lo que en plena pandemia ahora, ¿no? Hasta el 3 de septiembre tenemos que ir personalmente a aceptar la candidatura. Ya es demasiado, ni siquiera guardan las apariencias, es demasiado descarado el fraude que están haciendo. Pero también eliminaron el partido político, la principal fuerza política del país, Revolución Ciudadana, partido con el cual participamos, diciendo que nos faltaron firmas hace 4 años cuando inscribimos el partido. ¿Se imagina usted eso? Apelamos, levantaron la suspensión, pero sigue el trámite. Es decir, si inscribimos candidaturas con ese partido, después de 30 días puede decir, no, se elimina definitivamente y nos da en el aire. Gracias a Dios también tenemos un partido aliado que nos está dando espacio. Pero con todas esas condiciones extremas hemos tenido que lidiar. Pero como si esto fuera poco,
Yo tengo 33, 32 juicios penales, el que más avanzado, un juicio por supuesto soborno donde me acusan de influjo psíquico, que en plena pandemia, cuando estaban paradas todas las audiencias que no sean delitos flagrantes, 7 de abril continuaron con peligro los jueces, periodistas, abogados, para sacar la primera sentencia, apelaron en tiempo récord, sacaron la segunda sentencia, ahora está en casación y en tiempo récord sacarán la casación para tener una sentencia definitiva e inhabilitarme para cualquier candidatura. Es decir, estamos enfrentando una dictadura que no escatima esfuerzos, que utiliza cualquier recurso con tal de impedirme ser candidato porque sabe que los vamos a derrotar en las próximas elecciones. Y con respecto ahora a la situación, la crisis social que vive el Ecuador, social y económica, podríamos decir también, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree usted que llevaría a recuperar? Social, económica y moral. Como sociedad no han destrozado. La sociedad no cree en nadie. O sea, ya hay una pérdida de esperanza, de visión de futuro. Económica ni hablar, pues, ¿no? Han retrocedido por lo menos al PIB por habitante del 2012. El PIB algunos calculan que va a decrecer 15%, los más optimistas dicen al menos 10%, pero es una crisis moral. En plena pandemia se descubrió que habían repartido los hospitales para comprar votos de asambleístas y que esos asambleístas, además de otros líderes políticos como el expresidente Abdalá Bucaram, utilizaban esos botines, los hospitales, para comprar medicina con sobreprecio, mascarillas con sobreprecio, hasta las fundas de cadáveres con sobreprecio. Hay una descomposición moral total, hay escándalos de corrupción todos los días. Reparar eso tomará años, pero lo hicimos y una vez lo volveremos a hacer. Nosotros creemos que la parte económica, con suerte, sabiendo lo que hay que hacer, actuando con contundencia, y eso depende también mucho, tener mayoría en asamblea, tener un gran apoyo popular, en 2 años podríamos reactivar la economía, ¿no? Sobre todo a través de la reactivación del sector petrolero.